El Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. El Digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa El Digestivo. Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Aquí Ok. está mi compañero Ponchito Comunica. Ok, Próximamente en su Instagram ese va a ser. Sí, Lo claro. estamos convenciendo a ver si quiere. Yo soy Carlos Martínez. Hoy les traemos muchas... Hoy va a estar más ligerito el programa, porque luego hemos recibido comentarios, muchas gracias. Por ahí nos dijeron que el capítulo de la gente sombra, hubo gente que no pudo dormir después de escucharlo, no se sí, preocupen. no se espanten, solo es... Hoy está like. Son historias. Perdón, en los controles está Ah, Víctor, por supuesto. Tata Víctor. Claro. Hoy, entre las noticias, tenemos a un pastor que odia el TikTok, que está muy Sí, cotorro. Sí. Tenemos las 10 canciones más felices o que Sí, mejoran que el te, ánimo. que te hacen feliz escucharlas, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Ahí hay algunas que a mí como que no me A cuadran. mí también otras que no. Un hotel que está de moda, Especial. que ahí. queremos ir Ujú. a grabar sustos y gritos por allá. ¿En qué? En Cuautitlán Izcalli. Sí, en el Estado de México. Y una historia que trae aquí Poncho. Sí, de un piloto aviador mexicano, ¿no? Ya es de unos ayeres, pero está interesante. Está padre la historia Ujú. porque habla así como de... Estamos diciendo que nada de miedo y habla como de posesiones, algo así, ¿no? Pues es una de espacio-tiempo y... Ah, demás más bien también. es espacio-tiempo. Sí, sí. Entonces, no, no es de terror, no se preocupe. No. Pero Empezamos vamos. es un pastor boliviano. No nos dan su nombre, yo creo que quieren mantener el anonimato. Este pastor, creo que es evangelista, estaba dando su plática ante sus feligreses y de repente como que yo creo que se enojó. Ahorita les vamos a dejar el video. Vamos a verlo. Todos ahora se han vuelto tiktokeros. Todos los tiktokeros se van a ir al infierno. Bueno, este señor básicamente les dice a sus feligreses que los tiktokeros se van a ir al infierno porque solo están buscando fama. Y dices, bueno, ya dio su mensaje, está padre, ¿no? Sigue hablando y empieza a hablar en su idioma, no sabemos cuál sea el que hablan como el originario de ahí en Bolivia. Debe haber varios, no sé cuál habla. Y de repente empieza a hablar en inglés. ¡Chaipe! Y luego vuelve a arremeter contra los tiktokeros. Y de hecho él habla de que hay otras congregaciones donde sí les permiten hacer TikToks a sus feligreses. ¿Por qué no? Entonces les dice que si a ellos no les gusta, pues que se vayan a esas congregaciones. Ahí está la puerta. Voy a decirles algo. A ver. Tienen algo de razón. Yo digo que el TikTok sí es del diablo. Y empezamos. ¿Por qué, Carlitos? A ver, platica. A ver. Hace algunos ayeres dijo el presidente Donald Trump, saludos, que es fan del programa, me imagino. Sí, claro. Ha de hablar español perfecto. Sí. Hay subtítulos. Por cierto, tenemos subtítulos en inglés por si gustan. Sí. Para que aprendan inglés. Por favor. Ojalá se pueda. Sí. Él decía que no descargaras TikTok a tu celular porque aparte de que era un arma de espionaje chino, iba en contra de las libertades del norteamericano y algo así. Ujú. Yo sí creo en Donald Trump. Entonces Cada quien. yo nunca lo he descargado, nunca lo he usado. Pero fíjate que sí tiene algo de malo el TikTok. Yo he visto que la gente se hace adicta a ver videos y a Claro. subirlos. Entonces, ¿te vas al infierno? Pues no creo que exista el infierno, pero se enojó el señor y yo apoyo al señor. Qué bueno que le diga eso a su congregación. Si Bueno. pudiera, le hacía un donativo. Pues háblale. Dije si Busca- pudiera. Bueno. No creo que acepte PayPal, tan a ser del diablo, ¿no? Entonces, ni ¿Quién modo. sabe? Tal vez Se es quedó como sin- tú, que dice que no y andas utilizando tecnología, ¿verdad? Pero aquí no tengo TikTok. Bueno, está bien. No, Síganme pues, en Instagram. pues sí, aparte va a estar la liga, ¿no? En la cajita de descripción está la liga para que vean todo el video. Es cortito, dura aquí como un minuto, ¿no? 1 minuto, 5 segundos. Pero está muy chistoso, de hecho. Ya Sí. tenemos planes de usar unos audios de esto para Sí. ahí luego decorar un poquito el programa. Véanlo, está Sí. cotorrón. Nos gusta la pasión con la que se expresa. Es que sí lo dice con un odio y un enojo que la verdad te convence. ¡Chaipe! Pues sí. Sí, está padre. Está padre el video. Véanlo, ahí va a estar en la liga.
Vamos ¿no? con la siguiente nota. Vamos otra nota que es muy pues puede ser alegre, ¿no? Para algunas personas. Las 10 canciones más alegres según la neurociencia. Ujú. Según estos científicos se pusieron a investigar qué canciones nos hacen más felices. Aquí tenemos la lista de las 10, no es ningún orden en especial. No. Vamos comentando. Por derechos no podemos poner aquí las canciones. Sí. Pero También vamos a poner la poner las lista ligas, exacto. en la descripción para que las vayan a escuchar. Hay unas que les vamos a recomendar y otras que yo les diría que pues, ahórrense el clic, la verdad, ahórrense sus datos. Pero bueno, primera, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Poncho las va a cantar, ¿va? ¿Cómo empezaba? No, ya, así, Carlitos. Bueno, ya saben cuál es. Sí es feliz, Sí, estoy de acuerdo en esa. I Will Survive de Gloria Gaynor. A mí no me gusta. Pues creo que hasta algunas comunidades también la ocupan mucho. Pero sí es como de... Más bien es una canción como ardillona, ¿no? Bueno. A mí no se me hace... La verdad a mí no se me hace alegre. Si quieren escuchar una versión muy buena de I Will Survive y que no suena nada alegre, hay un grupo que se llama Cake. ¿Sí? Y tiene una versión muy buena de I Will Survive. Escúchenla. A mí no me late. La tercera. Rolón. No lo sé. De la mejor banda de la historia. Living on a Prayer de Bon Jovi. Bueno, aquí cabe aclarar que Carlitos no es fan. No. O sea, es súper fan de Bon Jovi. Es mi banda. Y fíjate que sí te pone de buenas, el coro es muy pegajoso, pero la letra tampoco es de solo esperanza, o sea, trae sus cositas ahí. Pero levanta el ánimo y te pone a cantar, entonces sí, yo digo que sí cuenta. A ver, la que sigue puede crear un poquito de polémica. Ah, sí. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Sí, creo que aquí lo platicamos que es más hacia, evidentemente, para las mujeres, ¿no? Pero es más festiva, ¿no? Más relajienta. Sí, es que al final tal vez el tema, digo, la música, sabemos perfectamente que hay música que te levanta, hay música que te pone triste, en fin. Y esta creo que es ahí como lo comentas, es para divertirse, pues el mismo nombre, ¿no? A mí se me hace Todo. más como para pachanga que como alegre, pero está bien, digo. Yo no la habría puesto, creo que hay otras, pero está bien. Es como Es buena para canción, ponerla, pero no. así cuando hay un grupo, ¿no? O sea, de chicas o así, pero tú O hasta sola entre o cuates, sola. también está buena, pero... Sí, puede ser. No sé, yo no la siento que sea alegre, pero está padre. La que sigue creo que estaría en mi top, la 1 o 2. I'm a Believer de los Monkeys. Esa está buena. Esa es esa canción que pones y sí te pone de buenas, o sea, no hay de otra. Esa yo la pondría en 1 o en 2 porque vienen otras. Esta yo también no la entiendo. Eye of the Tiger de Survivor, la famosa canción de Rocky. Pues es como la versión masculina, ¿no? O sea, de muchos Cyndi Lauper. muchos hombres la escuchan y yo conocí a una persona que se ponía a entrenar con esa rola. Y en algunos deportes sí se las ponen para Órale. entrenar acá motivacional. Ándale, motivacional. Ujú. No es que sea alegre, yo digo que es motivacional. Sí, Yo no soy fan de la canción, entonces no sé. pues. La que sigue podría estar en mi top 3 también. Ah, sí. Uptown Girl de Billy Joel. Sí, te pone de buenas esa canción. Al menos a mí, yo sí la escucho, me pone de buenas. Sí, sí está. Va calificada. La que para mí podría ser la 1. Aunque hay otra canción de esa misma banda que me gusta más y creo que es más alegre. Good Vibrations de los Beach Boys. Rolo, no. Te pone de buenas, pero yo le decía aquí al buen Víctor que para mí es más alegre Cruising USA de ellos mismos. Entonces, yo ahí lo Sí, pondría. te lleva a otros lugares, ¿no? No necesariamente que estés en la oficina, en tu casa, te lleva a la playa o no sé. A unas vacaciones, Ujú. una época padre. Si se Sí. quieren poner de buenas, pongan Cruising USA de los Beach Boys, aunque no viene en la lista. No viene. Las siguientes dos, para mí no calificarían, pero a lo mejor tú opinas diferente. No, la verdad es que estoy contigo. Dancing Queen de ABBA, a mí se me hace muy lenta y muy aburrida, y a mí no me pone de buenas, ¿no? O sea, al menos a mí no. Y la otra, Don't Stop Me Now de Queen. Ay, no sé. Creo que pudo haber alguna otra mejor de Queen, ¿no? Pues sí, pero bueno, aquí supuestamente con estudios científicos, Sí, neurocientíficos. pues está ahí en la lista. Sí, creo que Queen no
A mí Queen no se me hace que sea para ponerte de buenas. Mira, hasta eso, si estabas hablando como la de Survivor, que es motivacional, pues hubieras podido poner Another One Bites the Dust o We Are the Champions. Y también es motivacional y yo creo que estaría hasta más alegre que esta, no sé. Al menos a mí no me convence. Pero bueno, les dejamos las ligas para que si Las ustedes escuchen. se quieren poner de buenas, pónganlas todas. Igual encontrarán una que A mí les me guste. sorprende nada más Ajá. en la lista, o sea, son canciones ya de los 70s, de los 80s. La más reciente, ¿cuál sería? La de Bon Jovi, según yo. No, debe haber una más reciente, ¿no? Yo digo que no. No, Uptown Girl. Oye, sí es cierto, sí son... Probablemente la más reciente sea la de Queen. Por ahí se va con la de Bon Jovi, ¿verdad? Sí. Sí, eso me llamó la Oye, sí atención. es cierto. O sea que no hay canciones felices de los 90s para acá. Yo creo que no, qué triste. No me había fijado en eso, fíjate. Sí. Pero, pues bueno, sí escúchenlas y pues ya, Están coméntenos. buenas. Es buen playlist, la verdad. Sí, comenten si alguna de estas rolas sí los pone felices. Los ¿no? levantó. Ujú. A ver si es cierto. Si se pusieron a hacer ejercicio también. Yo con ninguna de esas haría ejercicio, pero bueno. Bueno, está bien, Carlitos, está bien. Para Recuerden- ejercicio metal o Bueno, también hay muchas personas que utilizan magneto, ¿no? sí, electrónica y todo eso Electrónica. para Yo esto, ya he ¿no? visto mucha gente electrónica. Sí, Yo siempre dije que si yo hubiera sido un tipo así grandotote, tipo Batista, ¿no? Luchador así, Ajá. yo me iría al gym y estaría así, escuchando a Jeans. O escuchando a... ¿Quién más podrá ser? ¿A Cabá? A ver quién me dice algo. pues nadie tendría por qué Estaría decirte padre, ¿no? nada, Sí. Pero bueno, Vean la lista, suscríbanse, recordemos esa parte, suscríbanse por favor, mándenos comentarios, tenemos el like. varios suscriptores nuevos, les damos las gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Sí, y por antes de darle pasar a like. tu nota, saludos a mi prima Liz, que es su cumpleaños. Saludos, Liz. Felicidades. Lo vas a escuchar un poco tarde, pero Puede felicidades. Diviértete mucho. Gracias por la invitación. Pero lo podrás ver las veces que quieras. Ah, eso sí. Eso es lo importante. Es lo que cuenta. Así es. Se va a quedar ahí por siempre en YouTube hasta que nos cancelen el canal. O hasta que se acabe el internet. Sí. Sí, porque nota siempre habrá. Sí, eso sí. Eso sí. Pero bueno, pues saludos y felicidades, ¿no? Saludos también a todos los que nos ven, nos escuchan. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a la otra nota, Esta historia ¿no? está bien padre, ¿eh? De veras, póngale atención. Bueno, pues les platicamos. Esta es la historia de Rafael Pacheco. Pérez, por cierto. Ajá. Y Es Pacheco Pérez. Suena pues bien padre. la historia de este Rafael va que era un alumno de la Escuela de Aviación México. Estamos hablando en el año, sobre el año 1976. Algunos ayeres. Ya tiene. Y pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hombre? Está haciendo sus prácticas y está sobrevolando por Chimalhuacán, ¿Mm? en el Estado de México. Y va a bordo de una avioneta que es XBZ-0X, o sea, algo chiquito, ¿no? Es una avioneta pequeña, no es un avión Para tan dos grande. personas, más Sí. o menos. Y pues bueno, resulta que él está volando. Estas son prácticas, ¿no? Exacto. Ujú. Y de repente desaparece. Ya el radar ya no lo encuentra, Lógica. ya no se ve. Y pues minutos después aparece otra vez, pero en Acapulco. Ah, caray. Sí, así, de la nada desapareció y apareció en el radar en Acapulco. ¿Qué pasa en todo esto? Hay una situación muy extraña en la que él menciona que de repente sintió como cansancio y ganas de dormirse. Pero ahí viene una situación muy extraña. Empieza a dar un mensaje Ujú. y se los voy a leer. Dice, Eso lo escuchan los que están en el radar, ¿no? exacto, ya cuando La torre de control. cuando llega Cuando lo a localizan en Acapulco. Exacto. Dice, él está hablando porque así se le ordena, es decir, esta es su voz, él está hablando, pero no por su propia voluntad. Lo estamos utilizando a él como si fuera así, lo estamos utilizando como un micrófono. No importamos mucho, ni de dónde somos, ni de dónde venimos.
Les debe bastar que somos seres de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz. Por eso, les repetimos que aunque les parezca confuso, nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir, todas las razas del universo somos físicamente iguales. Ustedes no están solos en el universo, y hay otras razas que estamos alejando de ustedes, pero los estamos observando. Esto fue el mensaje Sí. que dio Rafael, pero aquí Víctor nos está haciendo algunas... Está llorando, sí, Víctor. unas señas medio raras, ¿no? Y bueno, este mensaje lo dio Rafael, pero él no recuerda absolutamente nada. Cuando aterriza el avión en Acapulco, les llegan policías, doctores, ¿no? Para revisarlo y ver por qué le dijo pasó? eso, y ya, ¿no? Entonces empiezan a revisar el avioneta, ¿no? Y detectan que, número uno, no era posible que con esa avioneta llegara en 1 hora a Acapulco, porque en ese entonces pues se tardaban más, ¿no? O sea, Ni por la de cuota llega. sí, entonces eso no es todo, que el tanque de combustible estaba casi lleno, Y no que lo para había- ese vuelo, o sea, era... se lo hubiera se consumió- acabado, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues aquí hay tiempo, ¿no? En donde están los famosos gusanos, ¿no? Puede Su ser que tiempo haya perdido, entrado ajá. y aparecido en Acapulco, porque, pues, número uno, él no recuerda nada. La avioneta tendría que haber hecho más tiempo y el combustible. No, como que se teletransportó, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, muchas personas lo entrevistan, muchos reporteros le preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? Y tal vez para cuidar su licencia y demás, él simplemente se limitó a decir, no me acuerdo. O sea, yo solo recuerdo que empecé a tener sueño y como con ganas de dormirme, ¿no? Y ya, Ujú. cansancio. Entonces, aquí pues podemos ver la foto de Rafael De Pacheco Pérez. ajá. Pacheco Pérez. Y pues sí, o sea, sí fue una nota en aquellos años, pues atractiva. Sí, salió en periódicos, Sí. todo. Entonces, pues no sé, Carlitos, ¿tú qué opinas? Ay, ¿Qué crees que haya pasado? hay varios casos así. Yo sabía uno de un avión que aterrizó en Brasil. De hecho, van a hacer una serie de Netflix. O ya existe la serie que está basada en eso. Aterriza un avión y preguntan, no, pues en Brasil, ¿qué año? Ah, no, es que nosotros salimos en 1970. O sea, haz de cuenta que llegaron varios años después. Sí, Y agarran, se suben y se va el avión y nunca volvieron a saber de ese avión. Es una de esas leyendas que existen de la aviación. Te digo que creo que van a hacer serie. Pues es que yo creo que sí pasa. O sea, sí debe haber, como dices, los agujeros de gusano o algo así. Ahora, sé que fue un mensaje extraterrestre. ¿Crees que lo hayan como...? Por eso yo decía que era como una posesión, ¿no? Así como que... Ya ves que dicen que los extraterrestres hablan por telequinesis. ajá. Entonces, como si le estuvieran dando el mensaje para que él hablara. Está muy loca, pero no es la única, ¿eh? A mí aquí hubo del mensaje hay dos cosas que me interesan. Una, que mencionan que físicamente somos iguales. Ujú. Pero no solo ellos y nosotros, sino Todas las otros razas, seres, ajá. ¿no? Otras razas de otros planetas. Y el otro es que menciona que están alejando a otras razas. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos quieren hacer? Pues dicen que hay malas y hay buenas, ¿no? Claro, pues supongo que sí existen, pues no todos tienen que ser buena onda, ¿no? Y que nos están observando. Yo había leído alguna vez que hay razas, y que por ejemplo, una de las razas malas, porque experimentan y cosas, Ujú. cosas, son los de Zeta Reticuli, que son los grisecitos, y que los buenos son los de las Pléyades. De hecho, hay como que hasta creencias o religiones que hablan de que venimos de las Pléyades y hablan de los pleyadianos. Entonces, a lo mejor a eso se refiere, ¿no? Como que hay distintos tipos. Pues sí. Está padre, ¿eh?
Ojalá el señor hubiera perdido un poquito el miedo de perder su licencia o su trabajo y hubiera hablado. O a lo mejor no lo dejaron, o sea, no sabes si lo amenazaron. O tal vez sí algo. de plano sí no se acuerda. O no o se sea, acuerda, sí. porque también cómo puede explicar que de estando en Chimalhuacán, no, sí, ¿no? Era Sí, Chimalhuacán, Chimalhuacán, ajá. llegar a Acapulco y ni siquiera percatarse del vuelo como tal. Ujú. Está buena la historia ahí. Escríbanos qué creen que pasó. Si creen que se puede explicar con algo lógico. Es o si también, está... también bueno. parecido a lo de el Triángulo de las Bermudas. Ya ves que también mencionan, y hay también otra historia de un piloto un poco más reciente que le pasó lo mismo, que estaba cerca de una isla y de repente ya apareció en Miami, ¿no? Que también era como un vuelo igual de 2-3 horas y que lo hizo en 20 minutos. Sí, un atajo. Ajá, entonces... muchas... No diré quién, yo tengo un conocido. Saludos, no diré para no quemarlo porque me lo platicó. Que a él le pasó eso. Pero dice que él iba en su coche aquí en la Ciudad de México. La única referencia que me dio es que iba pasando por el Monumento a la Madre. No sé si ubicas dónde Sí, está. sí, sí, en Insurgentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice que se acuerda mucho que iba a una cita o algo así, ¿no? ¿De cuántas quedó de ver? A las 2 de la tarde. Ujú. Entonces va en su coche y pasa. Y dice que igual lo que él me platicó es que sintió como que estaba muy cansado o algo. Y como que dijo, ay, lo bueno es que ya no estoy tan lejos, ¿no? Entonces que como que se estacionó tantito, unos 5 minutitos y se volvió a arrancar y se fue. Llegó a su cita y dice que llegó a las 5 de la tarde. O sea, dice que se le perdieron 4 horas. Y dice Ok. que no se acuerda de nada. Es más, él está seguro que cuando se estacionó, pues era la 1 de la tarde. Dice que descansó 2-3 minutos, que porque hasta vio su reloj. Y dice, ya me voy para llegar puntualito, porque iba con tiempo. Ujú. Y donde él perdió la noción del tiempo fue en el trayecto a su cita. Del espacio-tiempo. Porque dice que él según llegó normal y cuando llegó ya eran las 5 y se había ido la persona a la que estaba esperando. Bueno, también eso Que se conste puede que no llamar... está bajo el influjo del alcohol. Sí, ni que te iba a nada. decir, lagunas mentales. Ahí si alguien sabe si pasa algo por el monumento a la madre, cuéntenos o si hay algo Sí, por que ahí. ya la taparon. El monumento ya lo taparon con otra construcción. Le pasó algo, ¿no? Según yo lo estaban como Con un temblor se rehabilitando. rompió o algo Ajá. así, ¿no? Pero ya después o sea, tú pasabas por Insurgentes, volteabas y veías el monumento, ya no lo ves. Ah, ya lo construyeron taparon. algo ahí. Publicidad, ya sabes, un poquito ahí. Qué raro. Y pues ya. Pero bueno, platíquenos qué Si les ha opinan. pasado algo. Sí. Hay un luchador muy famoso llamado Chris Jericho de WWE y Ujú. muchos otros lugares. Luchó en México. Y él platica que cree que lo secuestraron los extraterrestres porque igual perdió como 6 horas de su día y no se acuerda qué le pasó. Ok. Pero creo que él iba en la carretera rumbo a un evento e igual llegó 6 horas tarde y dice que no se acuerda de nada. O sea, parece que no, es algo no tan... Pues que es algo más común de lo que creemos. Sí, pasa muy seguido al parecer. Ahora, no se teletransportó, tampoco mi conocido se teletransportó, ¿no? O sea, digo, llegaron Sí, a su no, lugar, o sea, es un pero tiempo. perdieron el tiempo, ¿no? Es un lapso Perdieron las horas, que no saben qué, que no qué saben ocurrió. qué pasó. Lo mismo le pudo haber pasado a este señor, Rafael. Pero aquí lo extraño es que Pacheco. sí hay pruebas de que por radar Exacto. desapareció y apareció. Exactamente. Y Sí. con los otros que les platico, pues, ¿qué vas a ver, no? ¿Cómo? Digo, pues, más te platican que... Bueno, eso les recordemos pasó. que con la 5G Ya no- podremos saber exactamente. en Vas a dónde ver tu están. Google Maps aquí, tú vas a desaparecer, vas a aparecer Sí. aquí. Sí, sí, sí. No bajen esas cosas del diablo. Se van a ir al infierno. Te vas a ir con el pastor Con el aquel. pastor. Con mi pastor. Sí. Ok. Bueno, pues sí, por favor escríbanos, queremos saber qué opinan. Si a ustedes les ha Si les ha pasado algo así. o conocen a alguien que Alguien. también ha tenido esta experiencia espacio-tiempo. Y vamos a la última nota del día. Pues bueno, vamos a cerrar Con una muy bonita, por programa. Para todos aquellos amantes de ir a descansar o la actividad que requieran o deseen. En un hotel. Ujú. Hay un lugar en el Estado de México, entendemos que es Cuautitlán Izcalli, Ujú. que se llama Kame House. Kame House. El hotel Kame House. Para todos aquellos amantes también de esta caricatura. Dragon ¿no? Ball. De Dragon Ball.
pues aquí pueden ustedes ver las imágenes, ¿no? Esta Vamos es la a ponerlas fachada, aquí. ¿no? Sí se ve muy Por fuera se ve muy chafita. austero, Ajá. llamémosle austero, ¿no? Desde 150 pesos las habitaciones. Bueno, aquí yo creo que ya eso ya no es válido. ¿Ya no? Creo que ahí les faltó Ya acabó la promoción. ajustar ahí sus tarifas, porque aquí, como ustedes podrán ver, las habitaciones pues tienen ahí muchas imágenes, ¿no? Pinturitas. Están muy Está bien hechas. el maestro Roshi, ¿no? Que ahorita que volteé a ver a Víctor, Oye, sí, maestro Roshi. la estoy viendo y híjole, perdón, Víctor. Lo que sí, maestro Roshi está viendo directo a la cama, entonces ya sabrán si son penosos o no. Sí, ese sí. O si les da miedo que los observen o les gusta, ¿verdad? Mira, las toallitas también trae ahí bordado el hotel. Hasta para llevarte una toallita de recuerdo. Con la Kame House. No, que no, diga. no sigan esos consejos, porque si no, va a quebrar y ya no vas a poder ir. Y pues bueno, hay 3 tipos de habitaciones, la sencilla, ¿no? La intermedia, en la más La VIP que la incluye, VIP ¿o qué? ya incluye también hasta la aplicación de una plataforma de streaming, Oh. pero no es que la tengas, sino tú vinculas tu teléfono cuenta. con él. Y ahí pues puedes poner la música que quieras porque también tiene para conectarse, ¿no? Ahí. Órale. Y pues bueno, los precios Está para barato, o sea, para está que no lindo. se espanten. Sencilla Junior Suite, 200, 250 y 280 pesos. Ah, no son dólares, qué bueno. No, pesos, Sí, sí. entonces sí vale la pena. Y esto por una estancia de 4 horas y adicionales, 50 pesos. 4 horas adicionales. Ajá, no. Este precio es por 4 horas. Ah, ok. La hora adicional, 50 pesos. Ah, ok. ¿No? Y entonces, pues ya aquí dice que, pues bueno, no tienen servicio al cuarto. La verdad es que Está medio austerito, Ajá, pero están bonitas las pinturas. sí. Digo, también en los pasillos hay ilustraciones, ¿no? De esta caricatura. Que bueno, pues, Si son para fans, aquellos, ¿no? Menciona que puedes meter también tus bebidas y... o si y- su amada es fan también, está Sí, padre, para que la lleven. Menciona que puedes llevar tus semillas del ermitaño para aquellos que quieran más, dice. Para los frikis. Sí. ¿Mandé? Ah, sí, no. Sí, dilo, pues que Víctor Tú, dice que está buscando a alguien con cosplay para ir. Ok. Pues bueno, aquí nos dio, pues curiosidad, ¿no? Esta A nosotros nos quedaría el iniciativa. disfraz de la bola del dragón. Majin Buu. Ese ¿Traes es una el así? Majin Buu. Sí, pues bueno, les dejamos la nota aquí para aquellos que les queda, ¿no? Tal vez Que les más quede cerca, más cerca. Cuautitlán Izcalli. Ahí cáiganle. Pues bueno, si van, pues platíquenos, sí, escríbanos. mándenos fotos de las fotos. habitaciones o Sí, algo. solo Sí, de las habitaciones, sí, ya por fueron. favor, sí, porque si no te puedes escuchar algo Ah, sí, enfermo, perdón. Carlitos. Ay, cancelado el canal de YouTube Sí, por insinuaciones a los fans. sí, pues bueno, aquí ya podrán ver, ¿no? Está Pudieron padre, ver las fotos. Y pues bueno, nada más para terminar ya este programa, Ya, para Carlitos. Queremos comentarles que en programas pasados hablamos sobre la ley del tabaco y que ya había una cantina, que ya Ya se había había metido amparado. un amparo. Y pues bueno, aquí pues no sé si mencionarlo de una forma triste o no lo sé, Carlitos, pero lo habíamos comentado, el punto que la ley es buena, pero el punto era ver cómo la aplicaban y que se mantuviera. Pues bueno, resulta que ahora ya hay otro amparo que metió la cadena O por O, O por poro, ajá. de la mano de la Concanaco, en donde pues bueno, ya tienen el amparo y ya van a poder mostrar Las otra vez las cajetillas, cajetillas detrás de las cajas, ya ven que siempre ha Ujú. estado ahí. Pues ya lo van a poder volver a colocar. Bueno, nada más lo habían tapado, según yo. Ajá. Entonces ya van a poder quitarlo y Para que sea más mostrar. fácil agarrarlas. Entonces, pues terminamos la nota esta con que pues igual y... Ya al ¿de rato qué ya valió sirve? gorro. Ajá, Estamos los amparo. sí. Ya Víctor está sacando su amparo para fumar aquí también. Exacto. Entonces, Bueno, tú también fumas, entonces. pero poquito, Se ¿no? nota que tengo aquí 2 fumadores, porque por eso estas notas cada semana. Pero la hacemos por ti, porque tú la defendías a diestra Yo y sí la siniestra. defiendo. Pero bueno, en fin,
Pues hasta aquí, Carlitos, Hasta aquí el programa llegamos. de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y vernos. La próxima semana les traigo una historia muy buena. Un adelanto. A ver, platícanos. Una raza que se supone que controla la economía mundial. Ándale. Y está muy buena porque la testigo es una testigo de alto nivel, ¿eh? Está bueno. Espérense una semanita, les va a gustar. Perfecto. Muy bien. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a todos. Les pedimos que se suscriban. Vimos que hay gente que nos ve pero no está suscrita. Entonces, por favor, Es apóyennos, gratis. apóyennos con su suscripción. Y bueno, pues también Para poder hacer comentarios. lives, queremos hacerles algunos lives, Exactamente. ¿no? Bueno, Carlitos, muchísimas gracias. Instagram, Carlos el Oficial. Sí. También ahí vamos a vienen tener. los links de Ujú. YouTube y de... Escúchenos también Ah, sí, en Spotify. Spotify y en iTunes Sí. y en Evox. Ahí estamos. En audio salen una semana después, porque queremos que tengan la primicia en YouTube. Así es. Y una semana después ya se pone al corriente en audio. En todo. ¿Va? Perfecto. Bueno, pues nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.